Les pido que abran con su Biblia Romanos 3:21. Esta parte vamos despacito porque es difícil de explicar y también difícil de entender, pero con la ayuda de Dios podemos nosotros comprender el mensaje del Señor. Dice Romanos 3:21. Dice 3:21 de Romanos: pero ahora, aparte de la ley, diga conmigo, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, aquí estamos delante de ti, pidiendo de tu misericordia, porque si tú tienes misericordia de nosotros, tú abres nuestro entendimiento, corres el velo y podemos ver tu palabra, podemos entender, comprenderla y aún vivirla, Padre. Gracias te damos, y en esta hora danos ese espíritu de sabiduría y de revelación para en este conocimiento, Señor. Señor, ayúdanos a que esta palabra se haga vida, carne en nosotros, que podamos disfrutarla, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que se hicieron presentes en esta hora. Ayúdanos, Señor, que podamos, Señor, recibir tu palabra. Aún oramos por aquellos que se quedaron en casa, Señor, se reportaron enfermos. Oramos por sus vidas. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mire lo que dice este versículo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Nosotros estamos, les decía que Romanos tiene secciones y esta es la tercera sección. La primera sección es la introducción. Nos introdujimos hablando de la justicia de Dios, ¿verdad? Que se manifiesta, se revela por fe y para fe. Y luego hablamos de la condenación y ahora estamos en la justificación. Y tenemos que ver o preguntarnos cómo se manifiesta esa justicia. Porque aparte de la ley, ¿se acuerdan que el domingo les decía que aparte de la ley se manifiesta la justicia? Hemos dicho en otra ocasión que la ley no era la meta de Dios, sino que fue añadida a causa de las transgresiones. Entonces fue añadida nada más. Pero realmente lo que Dios quiere es que hay un propósito de la ley, pero no es la meta de Dios. Por eso vamos a leer otros versículos. Vamos a leer el versículo 20 de ahí de Romanos 3, donde dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Se dan cuenta? O sea que si alguien insiste en querer hacer las obras de la ley, dice que no será justificado. Dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículos 22 al 23, que son los contextos también, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo lo que estamos hablando, hermanos, nos va a ayudar a nosotros a que no pensemos que unas veces somos salvos y otras veces no. Si no entendemos esto, vamos a seguir pensando eso, que se pierde la salvación, porque hay hermanos que creen que se puede perder. Y si nosotros no tenemos claro todos estos conceptos, vamos a seguir pensando eso y vamos a ser cristianos que no vamos a avanzar en nuestra salvación, porque la salvación se tiene que avanzar, tenemos que crecer en la salvación de Dios. Fíjense que la ley, les decía que la ley no es la meta de Dios. La ley fue introducida o fue añadida con un propósito. Y ya dijimos que a causa de las transgresiones, pero en primer lugar, ¿cuál es el deseo o cuál es el plan de Dios o cuál es el propósito de Dios de meter la ley? Porque desde antes de Moisés no había ley. Dice que ellos eran dirigidos por sus conciencias. Pero ya una vez viene la ley, ya la ley les empezó a marcarles, ¿no? Pero lo que Dios quería
es que a través de la ley él quería que la gente lo conociera, porque Dios es el único que cumple todo eso. Ese es su testimonio. Y número 2, la ley también fue añadida para que nosotros sepamos que somos pecado haciendo pecados. Somos pecado haciendo pecados. ¿Por qué somos pecado haciendo pecados? Porque heredamos el pecado, traemos la naturaleza y ya no nos esforzamos para pecar, sino que eso sale automáticamente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta que no nos esforzamos nada para enojarnos o para pelear, no nos esforzamos. Lo difícil es reconciliarnos con la persona, lo difícil es pedir perdón. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros, lo segundo, o lo que hace la ley en segundo lugar es de que nos dice que todos nosotros somos pecado haciendo pecados. Y en tercer lugar, lo que hace la ley es capturarnos, es llevarnos a Dios, porque Dios es la justicia. Pues entonces, por eso dice los versículos 30 y 31, ahí de Romanos 3, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea que no es por las obras de la ley, sino por la fe. Amén. Entonces, por eso entendamos esto, para que recuerden que hay confusión. En otra ocasión les he hablado de un grupo que se llama los mesiánicos, y esos tratan de guardar la ley, y ellos tratan de adoptar todo lo que hacen los judíos, y tratan, ellos de hecho ya no usan o usan la Torah o la Torá. Ellos usan eso y ya guardan todo lo que hace un judío, pero es que no se puede hacer eso, porque Dios sí le dio al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel Dios les dio la ley, y a ellos les dijo que ellos tenían que guardar el sábado, hacer la circuncisión, la dieta, todo eso. Pero en cambio a nosotros los cristianos no, porque aquí dice, porque Dios es uno, es único, y Él justificará por la fe a los judíos que son de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que son los gentiles. ¿Se dan cuenta? Y luego el 31 dice Pablo, luego por la fe invalidamos la ley. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es que hay una versión que dice que por medio de la fe es que se puede guardar la ley. Y eso por eso les digo que es difícil explicarlo, porque ahorita les voy a explicar a ustedes quién es la fe. Entonces, recuerden pues, la ley solo sirve para mostrar quién es Dios, sirve para mostrar quién es el hombre, que es un pecador, y que por la ley Dios quiere capturar al hombre, ¿no? Entonces, Dios quiere que por medio de la ley nosotros entendamos que no hay justo ni aun uno, que todos estamos bajo pecado. Se dan cuenta que no eliminamos la ley, sino que confirmamos lo que la ley enseña. Entonces, en esta hora estamos entendiendo la forma en que Dios nos justifica. Oigan bien, porque ahorita voy a citar un versículo. Y tenemos que entender esto, porque vuelvo a repetir, si no vamos a pensar que un día somos salvos y otro día no. Unas veces que hacemos cosas buenas, nos portamos bien, pensamos que somos salvos, y ya cuando nos portamos mal pensamos que ya no somos salvos. Pero Dios no trabaja así. Es el hombre el que piensa que es así las cosas, pero por eso necesitamos entender las bases para que no, porque se acuerdan, ese versículo que siempre citamos de 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, no es infiel, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, oigan bien lo que Él está diciendo, pues. Vamos a ver cómo es que Él nos justifica, cómo se lleva a cabo la justificación. Recuerden que en la segunda sección de Romanos hablamos de la condenación, y esa condenación hace necesaria nuestra salvación.
Por eso es importante este epístola a los romanos, porque dice que, ¿se acuerdan el versículo que leímos? ¿Qué pues diremos? ¿Somos mejores que ellos? Porque ya acusamos a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. O sea que todos, aún nosotros como cristianos, a pesar de que ya tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo, tenemos a Dios dentro de nosotros, seguimos pecando, porque llevamos el pecado en nuestra carne. Entonces nosotros tenemos que saber eso. Y ahorita vamos a llegar a ese punto porque estaba meditando en esto y Dios me dio algunos otros pasajes para entender esto, pero la salvación de nosotros, su inicio es la justificación, y vamos a estar entendiendo esto. Entonces, lo que queremos explicar hoy es cómo es que Dios lleva a cabo la justificación. Vamos a poner Romanos 8:33. Y yo les he repetido muchas veces este versículo, pero necesitamos entenderlo, porque miren lo que dice Romanos 8:33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Está haciendo una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y dice, Dios es el que justifica. Bueno, entonces, ¿pero cómo justifica a Dios? Necesitamos ver cómo justifica. Amén. Por eso está bonito esto, porque entonces yo estoy seguro que terminando Romanos nosotros vamos a disfrutar de nuestra salvación y aún avanzar, crecer en esta salvación. Porque se acuerdan ustedes que el apóstol San Pedro, él dijo que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Porque se tiene que crecer en esa salvación. Esa salvación tiene un proceso, tiene un inicio y tiene un final. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos estar seguros, pero hoy vamos a ver cómo es que Dios nos justifica a nosotros. Porque Satanás nos acusa, y aún nosotros en nuestra conciencia nos acusa. Y aún las personas que nos ven nos acusan, pues. No solamente es el diablo el que nos acusa, dice la Biblia que él nos acusa día y noche, pero también nosotros, nuestra conciencia nos acusa. Se da cuenta que a veces, como nos portamos mal o hicimos algo indebido, nosotros mismos sentimos que somos indignos. Y lo primero que pensamos es dejar la iglesia porque nos sentimos indignos. Y no es de que los hermanos lo corran a usted o le digan que ya no venga, sino que es porque uno mismo se siente indigno. Pero tenemos que saber que dice aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pero si no entendemos cómo se lleva a cabo esa justificación, solamente vamos a repetirlo, pues, y no va a tener ningún efecto en nosotros. Tenemos que entender cómo es que Él nos justifica, cómo es que Él nos endereza. Vamos a 1 Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, mas por Dios estamos nosotros en Cristo Jesús. Y fíjense lo que es Cristo Jesús para nosotros, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjense lo que es Cristo para nosotros. Debemos de saber que el hablar de Pablo está muy cargado de revelación. Solo miremos cómo inicia este versículo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que el domingo le citábamos ese versículo de Romanos, creo que es el 11, donde dice que, ¿se acuerdan que dice, no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia? Nosotros resultamos estando a Cristo porque Dios así lo decidió. Así lo decidió. Él es el que nos escogió y nos predestinó. Amén. También Efesios dice que, capítulo 2 dice que nosotros
íbamos igual que los demás. Seguíamos la corriente de este mundo. No había ninguna diferencia. Vamos a leerlo, creo que es Efesios 2, 2:2 o 2:3 o 2:4. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Fíjense, si no, Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, nos perdemos igual que los demás. Pero Él tuvo misericordia, nos escogió y nos predestinó, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que, pues sabemos que este mundo gobierna a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, fíjense, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que cuando el pecado entró, todos vinimos a estar bajo condenación, porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, fíjense que, pero hay algo que hay una esperanza, pues, porque dice este versículo de 1 Corintios 1:30, que más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que ninguno, dice que Jesús oró, dijo, ahí creo que es en Juan donde dice, de los que me diste, ninguno se perdió. Solamente el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. O sea, ese es, pero tenemos que ver cómo es que, porque todo eso tiene que ver con la justificación de Dios. Porque cuando se habla de la justicia, no crean ustedes que Dios es como los jueces de este mundo, porque ellos son injustos. Con un poco de dinero inclinan la balanza hacia otro lado, al lado que Él quiere, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo ellos hacen, pero Dios no es así. Él cumple todo. Por eso todos, pero nosotros tenemos que saber, porque al no saber es que el enemigo nos acusa, y es por eso que a veces nosotros mismos nos acusamos, nuestra conciencia nos acusa y ya queremos dejar las cosas de Dios. Pero veamos esto, lo primero que dice es que más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea que Dios es el que nos puso en Cristo, y al estar en Cristo, porque Cristo es como la sabiduría, Él es mi sabiduría. Cristo como justicia, Él es mi justificación. Cristo como la santidad, Él es mi santificación. Él es nuestro redentor, Él es mi redención. O sea que todo eso es Cristo. Si usted está recibiendo esta palabra, puede decir, gracias Señor, porque tú eres mi todo. No necesitamos otra cosa aparte de Él. Él tiene todo. Cristo tiene todo. Por eso dice que Él es sabiduría, Él es justificación, santificación y redención. O sea que en toda esa salvación es Cristo el que va logrando a través de nosotros. Por eso es que tenemos que prestarnos, colaborar con Él. Amén. Porque si nosotros no tenemos claro estos conceptos, entonces haremos como lo dice Santiago 1:5. Vamos a leer en Santiago 1:5. Cuando yo entendí esto, dejé de orar, porque a veces uno ora, Señor, dame sabiduría. Y ya entendí yo que así no se tiene que orar, porque Santiago dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. Si nosotros en nuestra oración decimos, Señor, dame sabiduría, o también a veces oramos, Señor, dame paciencia. Él es tu paciencia, Él es tu sabiduría ya, porque más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea que Él ya está, ya tiene todo ese. Cristo es el todo inclusivo, incluye todo, Él no necesita nada. Entonces si nosotros creemos que Él está incompleto, entonces
Él necesita venir otra vez y morir, y no, con su muerte, con su resurrección, cumplió todo. Por eso todo está en Él, solamente es de que nosotros le creamos. Lo que falta, lo que pasa es de que tenemos poquita fe. Esa fe no ha crecido en nosotros. Porque este hablar de pedir sabiduría es un hablar del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes un hombre del Antiguo Testamento que pidió sabiduría? Fue Salomón, y allá sí estaba bien dicho pedir sabiduría. ¿Saben por qué? Porque Jesús no había venido, no había resucitado para poder entrar en ellos. Y ellos hombres tenían el privilegio de que el Espíritu venía sobre ellos. El Espíritu de Cristo venía sobre ellos y se iba. Cuando venían ellos hablaban, profetizaban, hablaban palabras de sabiduría, ¿no? Pero cuando se iba, se quedaban solos. Sin embargo, nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, ya Cristo está dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros, solamente es de que le creamos. Amén. Por ejemplo, si usted a veces en los trabajos, luego le pone el jefe o el patrón, le dice, ahora te toca hacer este trabajo, y a veces uno no sabe cómo hacerlo. Entonces usted ahí tiene que echar mano de esa sabiduría que tiene, del Cristo como su sabiduría. Usted puede decir, Señor, yo no sé hacerlo, pero tú puedes a través de mí. Entonces cuando viene eso que tenemos ahí, fluye. Es lo mismo que a nosotros, que los que predicamos la palabra, de repente se nos nubla todo, no sabemos ni qué decir, no, es más, ni entendemos lo que el Señor está diciendo. ¿Y qué hacemos? Oramos. Señor, sé tú predicando. ¿Y qué hace Dios? Dios empieza a hablar, empieza a abrir. Y no solamente empieza a darme palabras, sino a ustedes les abre el entendimiento para que ustedes puedan comprender. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces los del Nuevo Testamento tenemos el privilegio de que al recibir y creer en el nombre de Cristo, ahora Cristo vive y mora dentro de nosotros. Entonces Cristo viene a ser nuestra sabiduría, Él viene a ser nuestra justicia, nuestra justificación. Entonces, pero nuestro tema es, ¿cómo es que Dios nos justifica? Leamos otra vez Romanos 3:22. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Fíjense lo que está diciendo. ¿Cómo es que Dios nos justifica? Aquí ya nos está diciendo cómo. Por medio de la fe, no por el obrar. Por medio de la fe. Perdón, dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Cuando dice que no hay diferencia, es que esta justicia de Dios es para los que fueron antes de la ley, para los que son de la ley, y para nosotros, perdón, que somos la iglesia. Porque un día dice que Dios va a juzgar a todos. Vamos a leer Romanos 2:16. Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Quiere decir que el que no entienda Romanos no va a saber cómo es que Dios va a juzgar. Porque la epístola a los Romanos nos presenta el evangelio de Pablo, que es el evangelio de Dios. Entonces, no sé si ustedes lograron captar que, lo primero, porque la pregunta que hice, ¿cómo es que Dios nos justifica? Entonces un punto aquí que ya, si ya pudimos captar, es que Cristo es nuestra justicia. Esa justicia lo tenemos dentro. Amén. Esa es la manera de caminar rectos. Amén. Tenemos que dejarnos guiar por ese Cristo que tenemos. Ahora, pero también leímos que la justicia de Dios se nos revela
por fe y para fe. Romanos 1:17, ¿no? Romanos 1:17. Porque dijimos que Él va a juzgar un día por medio del Evangelio de Pablo, que es el Evangelio de Dios. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela o se manifiesta por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fíjense que hay dos cosas que están juntas, que están siempre ahí, que es la justicia y la fe. Porque para poder yo creer que soy justificado, necesito la fe. Ahora, pero también la fe es Cristo. Pero ¿cómo es que Cristo llega a ser nuestra fe? Leamos otros versículos. Hebreos 12:2. Dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es Cristo como nuestra justicia. Él es el mismo que inicia y Él es el mismo que termina. Porque la fe es Cristo. ¿Se acuerdan que les decía, otra versión dice que fijemos la mirada en Jesús? La Nueva Versión Internacional dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Cómo es que nosotros? Porque dice que mas el justo por la fe vivirá. Y además dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ok. ¿Qué está diciendo aquí? O sea que Cristo, al entrar en nosotros, eso significa que nosotros venimos a ser de fe. Si Cristo no entra en nosotros, nosotros no tendríamos fe. Y esa fe tiene que producir más fe para que esa fe sea perfeccionada. Por eso nosotros tenemos que orar. ¿Se acuerdan? Les dije el otro día cómo tenemos que orar. Porque los discípulos un día oraron ellos, Señor, aumentanos la fe. Pero ahora nosotros, un poquito más elevado, podemos decir, Señor, perfecciona mi fe. Nosotros mismos sabemos cuándo es de que no tenemos suficiente fe. Nosotros sabemos. Y es ahí cuando tenemos que orar y decir, Señor, perfecciona mi fe. O produce más fe en mí, porque ya lo tenemos. Así que nosotros nos iniciamos en fe, vivimos en fe y terminaremos en fe. Por eso el Señor Jesús hizo una pregunta en Lucas 18:8. Vamos a leer ahí. Lucas 18:8. La parte B dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál sería la respuesta de nosotros, los cristianos? Amén. Tenemos que decir amén, sí. Porque si nosotros, a lo mejor no. Si nosotros dudamos, entonces no somos de fe. Nosotros, sin titubear, tenemos que decir amén, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres mi fe. Porque no es por nosotros. Si usted piensa que es cristiano y ya lleva muchos años de cristiano porque por su esfuerzo, porque le he echado ganas y todo. Si usted piensa que eso, si piensa de esa manera, entonces usted no es de fe porque es por su obrar. Nosotros tenemos que entender que es Cristo el que está logrando todo por nosotros. Por eso todos los días tenemos que tener esa comunión con Él, tenemos que tener ese contacto con Él. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra. ¿Y la palabra quién es? Es Cristo. Él es el verbo. Por eso, hermano, necesitamos, que usted quiere más fe, necesitamos escucharlo, tenemos que oírlo.
cada día para que esa fe se vaya perfeccionando hasta que se llegue a la consumación. Por eso Él dice, cuando el Hijo del Hombre, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Nosotros tenemos que decir, sí, amén, Señor, porque tú eres mi fe. Y ahora que me has justificado, yo vivo por fe y para fe. Por tanto, cuando tú vengas, vas a hallar fe. Amén. ¿Se acuerdan que el otro les dije que si se va a escribir otra Biblia, nos pondrían ahí en Hebreos 11, ¿no? Nos pondrían en los nombres de nosotros, así como pusieron los nombres de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de David, de todos esos hombres de fe. Ellos, hermano, si nosotros analizamos la vida de cada uno de ellos, porque ser hombre de fe no es ser perfecto. Ser hombre de fe no es de que, tampoco no es de que a la primera ya le crees, nos cuesta. Acuérdense de Abraham, él es llamado el padre de la fe, y dice la Biblia que cuando Dios le habló, dice que le habló muchas veces. Abraham no salió a la primera en Ur de los Caldeos, Dios tuvo que hablarle muchas veces. Así somos los hombres de fe. Por eso usted no crea que es que si yo soy de fe debo de ser perfecto. No, todos estamos en el camino, estamos luchando, pero hay algo que creemos que Dios un día va a terminar la obra. Así como dice la Biblia, el que estando persuadido que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará en el día de Jesucristo. O sea, tenemos que tener esa convicción, esa seguridad de que Dios está haciendo en nosotros. Porque si nosotros nada más venimos a ver qué pasa, entonces no somos de fe. Amén. Mire lo que dijo el apóstol San Pablo, Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, el término carne tiene que ver con el pecado. Amén. El término carne tiene que ver con la carne. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Necesitamos ¿qué? Fe. Amén. Tenemos que, porque, por ejemplo, si a nosotros nos presentara una tentación cualquiera que sea, si usted es un hombre de fe, si yo soy un hombre de fe, si usted es una mujer de fe, ¿qué tiene que hacer usted ante esa tentación? Y tenemos un ejemplo en Génesis con José. José, como un hombre de fe, ¿qué hizo él? Él huyó porque él dijo, es que esto no es agradable delante de mi Dios. Amén. ¿Se dan cuenta de lo que hace un hombre de fe? No es como aquel hermano que decía, estoy buscando una tentación para vencerla. No, porque no, ahí nos podemos quedar. Amén. Hermanos, si entendemos estos conceptos, aún no podemos presumir nuestro obrar. Porque si, vuelvo al punto, si creemos que por lo que hacemos es que somos justificados o somos agradables delante de Dios, entonces estamos mal, porque no es por nuestro obrar, sino es por la fe. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No es por lo que haces, sino por lo que tú crees. Por esa fe, por Cristo. Amén. Cada vez que nosotros, donde quiera que vayamos, tenemos que ir en Cristo, en Cristo. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, ese debe ser el pensamiento que nos gobierne a nosotros. Donde quiera que nosotros vayamos. Porque nosotros no somos cristianos o no somos gente de fe solamente cuando venimos a las reuniones, sino somos gente de fe donde quiera que nosotros andemos. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que creer que es Cristo. Tenemos que ir en Cristo, pues, para que nosotros, entonces, hermano,
seamos gente de fe y eso nos justifica. Somos agradables delante de Dios porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, vamos a Lucas 18, 9 al 14. Le decía que no podemos confiar en nosotros, en confiar en lo que nosotros hacemos. Nunca haga eso. Aquí nos pone una parábola. Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Miren lo que dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos, porque hay gente que se considera justa, ¿no? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjense pues, porque uno fue justificado antes que el otro. Por eso les digo que nunca confiemos en lo que hacemos, que por eso estamos agradando a Dios. Miren, ¿cómo es que Dios nos justifica? Debemos de adoptar la actitud del publicano, porque nosotros entendemos que por la justicia de Dios todos estamos condenados. Es lo que la actitud del publicano. ¿Se acuerdan que les hemos dicho? No hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, lo que tenemos que saber es que somos pecado, que estamos sujetos a pecado. Esa debe ser nuestra actitud, porque si usted se considera buena persona, entonces seríamos como el fariseo, que él se sentía mejor que el otro, pues. Miren, hermano, cuando nosotros pues, nos presentemos delante de Dios, tenemos que saber, reconocer más bien que somos pecadores. Acérquese a Dios y lo primero que tiene que hacer es: Señor, soy un pecador, porque tú dices, tu justicia dice que no hay justo ni aun uno. Pero también entender, porque Él, por otro lado, su justicia de Dios nos justifica. O más bien, la justicia de Dios hace que nosotros seamos aceptos delante de Dios. Por un lado, tenemos que saber que la justicia de Dios condena a todo mundo. No hay justo ni aun uno. Porque dijimos que Dios puso a todos bajo pecado, que nosotros como iglesia no somos mejores que ni los judíos ni los gentiles, pues todos estamos bajo pecado. Pero gracias a Dios que Él nos dio la fe para recibir y creer en el nombre de Cristo. Y ahora a nosotros, al estar en Cristo, Él es nuestra justicia. Isaías 64, 6. Dice Isaías 64, 6. Si alguien confía en lo que hace, en su obra, aquí lo está diciendo. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Lo que está diciendo es de que, porque más adelantito, el domingo, vamos a hablar
de las obras, pero esas obras son otras. Pero lo que está diciendo es que inicialmente Dios nos justifica por medio de la fe, no por el obrar. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Porque se acuerdan que citamos a Martín Lutero, que él fue el que Dios lo usó para la reforma. Y es que Martín Lutero, él se dio cuenta cómo estaba haciendo la iglesia católica con las indulgencias, con la venta de las indulgencias. Entonces nosotros, si no tenemos cuidado, podemos caer, quizás no comprando indulgencias o no vendiendo indulgencias, pero sí creer, confiar en que por lo que nosotros hacemos que Dios nos justifica, y no es así, es por medio de la fe. Es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Esa es la base de nuestra justificación, esa es la base de nuestra salvación. Por un lado, la justicia de Dios nos condena, pero por el otro lado, su justicia nos salva. ¿Se acuerdan que la otra vez les dije que Dios, por su justicia, está obligado a salvarnos? Por eso, hermano, cuando nosotros vayamos con Dios, tenemos que tener ese entendimiento. Porque, por un lado, sí tenemos que reconocer que somos pecadores, que necesitamos a Dios. Por eso habla de la propiciación. El domingo voy a estar hablando de lo que es la propiciación. Porque el hombre, aquí el publicano dijo, Lucas 18:13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Vamos a ver lo que es la propiciación, porque él usa la palabra aquí, propicio. Amén. Pero eso lo vemos el domingo. Vamos a ver porque, o sea que la justificación tiene que ver con todo eso. Y vamos a ver el domingo cómo es que Dios arregló todo. Para que ustedes no piensen porque cuando nosotros venimos y Señor perdóname y solamente Él nos perdona y se acabó, no. Tenemos que saber todo lo que Él hizo. Si tenemos ese entendimiento, entonces vamos a decir con mucha convicción, con fe, podemos venir o cuando oramos pidiéndole perdón, no nos acercamos a Él, entonces vamos a tener la certeza, la seguridad de lo que estamos haciendo con Él, o de la manera que Él nos justifica. Porque si no, vamos a volver a la pregunta o al comentario que les hice cuando inicié esta enseñanza, de que hay cristianos que creen que se pierde la salvación, que no se pierde. Unos días son salvos, otros días no son salvos. Y Dios no es así, porque dice que no es como nosotros. Amén. Y eso nos va a dar la seguridad de nuestra salvación, pues. Porque Dios no miente, Él no juega con nosotros. Lo que Él dijo, por eso dice claramente que Él es fiel. Dice que aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Por eso dice que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. O sea, ese debe ser la base de nuestra salvación, hermanos. Para que no un día nos sentamos dignos y otras veces indignos, unas veces salvos, otras veces bien perdidos, unas veces vamos al cielo, otra vez al lago de fuego, al infierno, y hay muchos cristianos así. O sea, recuerden pues de que el hombre de fe no es perfecto, está en una lucha, pero vamos avanzando, porque tenemos que avanzar en nuestra salvación. Amén. Entonces el próximo domingo no se pierda, porque vamos a hablar de la propiciación, porque Él dijo, sé propicio a mi pecador. ¿Qué es propiciación? Usted puede buscar y ya el domingo lo completamos aquí. Amén. Propiciación. Amén. 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 Porque si Dios mirara así nuestros pecados, sin la propiciación, nos mata, nos aniquila. Pero gracias a Dios por la propiciación. ¿Pero qué es propiciación? No se pierda el próximo domingo. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor.
Bendito Dios, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, porque, Señor, en nuestra humanidad es difícil recibir esto. Es difícil, Padre, entenderlo y aún es difícil explicarlo. Pero tú, Señor, eres nuestra sabiduría. Tú eres nuestro entendimiento y tú dices que el entendido entenderá. Ayúdanos a recibir, abre nuestra mente. Que podamos, Señor, disfrutar esta palabra, Señor, porque esto nos llevará a disfrutar, Señor, nuestra salvación, a tener esa seguridad, esa garantía de nuestra salvación. Padre, porque tú eres fiel, Señor. Perdónanos, Señor, porque nosotros somos los que somos infieles, te negamos. Pero aquí estamos, Padre Santo, porque amamos tu palabra, amamos lo que tú quieres hacer. Por eso estamos aquí, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos das. Y Señor, sigue dándonos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.